¿Las enfermedades son causa y efecto? En términos generales, podríamos decir que la gran mayoría de las enfermedades obedecen a la ley de causa y efecto. Es decir, que las enfermedades serían consecuencia de una transgresión a la instrucción divina. En su mayoría, vamos a decir, ¿cierto?, en 99% obedecen a la ley de causa y efecto. Y quisiera traer un pasaje del libro de Shemot o de Éxodo que es muy significativo con respecto a las enfermedades. Dice: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Elohim y haces lo recto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ese es un texto precioso y muy claro. Podemos deducir a partir del texto que si no escuchamos atentamente la voz de Jehová nuestro Elohim, no hacemos lo recto delante de sus ojos, no damos oído a sus mandamientos, no guardamos todos sus estatutos, las enfermedades que Jehová Elohim envió a los egipcios, las enviará a nosotros también. Ahora, ¿qué significa que Elohim envía la enfermedad? No se trata como que a él se le ocurrió enviarte una enfermedad porque sí. Cuando aparece en la Torá que Elohim envía una enfermedad, se está refiriendo a lo que hemos estudiado, que es la ley de causa y efecto. Entonces, cuando dice la enfermedad que envié a los egipcios, es la consecuencia que cosecharon los egipcios de su forma de vida. ¿Quiénes son los egipcios? Por supuesto, no se refiere a los habitantes del estado moderno de Egipto, sino que simboliza las personas que viven cimentando su vida, fundamentándola en el ego. Egipto tiene que ver con la idolatría, con adorar otros dioses. En el mundo moderno es justamente cimentar la vida en los valores, en el paradigma del ego. Eso es lo que codifica la palabra egipcio. Entonces, cuando dice ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Es decir, que si uno está realmente fundamentado en Elohim, esas enfermedades no vendrán a nosotros. En ese sentido, vuelvo a la pregunta, la mayoría de las enfermedades son una consecuencia de la transgresión a la Torá. Ahora, hay una excepción a esta regla que juega por otro carril que tiene que ver con las leyes del tzadik. Vamos a poner entonces que en este 1%, que sería esta excepción a la regla, podría una enfermedad no ser la consecuencia de transgresiones de una persona. Voy a explicarlo porque es bien interesante. Tiene que ver con las leyes del tzadik. El tzadik es el justo, y el justo se refiere a la persona que vive guardando la Torá de Elohim. Ese es el justo, el que camina el camino de Elohim. Una persona que ha llegado a un nivel de tzadik puede aceptar recibir una enfermedad para ayudar a bajar la energía de sanación a toda una comunidad o a todo un país o a todo el mundo, finalmente. Entonces, eso entra dentro de las
leyes del tzadik. Una persona de mucha evolución espiritual, entonces puede cargar sobre sí una enfermedad sin tener por qué hacerlo, no consecuencia de su transgresión. Entonces, cuando el tzadik asume esa carga a través de su oración y a través de sus meditaciones, produce una bajada de energía de sanación para él, que está enfermo, pero como tiene una conciencia de tzadik, baja una energía de sanación para todo el mundo, especialmente su entorno más inmediato. Por eso en la Kabbalah, cuando se detecta un tzadik, un justo, ¿qué hacía la gente? Se iba a vivir cerca de él, porque se beneficiaba de toda la energía que ese tzadik atraía para su vida. Bien, entonces ahí es una excepción a la regla. Ahí estaría la respuesta de esa primera pregunta. Y después hacían una pregunta que es compleja de responder, que es la siguiente. Cuando una persona tiene episodios de psicosis, ¿es válido hacer exorcismos para expulsar al oponente, a la fuerza maligna? Aquí es una pregunta compleja, pero podemos dar algunas luces. Lo que se llaman los demonios pueden atormentar a personas con problemas mentales. Pero por supuesto, hay enfermedades o problemas mentales, emocionales y problemas espirituales que no involucran posesión. O sea, no todo el mundo que tiene una enfermedad psiquiátrica es víctima de una posesión. La verdad es que no son habituales los casos reales de posesión demoníaca. No significa que no existan, pero no son habituales. Porque no suceden al azar. No es que un día uno se levantó de la cama y se le metió un demonio en el cuerpo y se despertó endemoniado. No es eso. No es que me encuentre de repente poseído por el mal. Eso no es así. Eso puede ocurrir cuando uno va cultivando, va construyendo una relación con el mal. Por lo tanto, también tiene que ver con la causa y efecto. En el caso de enfermedades psiquiátricas, sí son más vulnerables a estas fuerzas que se llaman, no sé, entes demoníacos o demonios, etc. Estos demonios, lo que uno le llama los demonios, que podrían molestar o atormentar a muchas personas, ya sean con enfermedades psiquiátricas o en un estado de densidad espiritual muy grande, serían como almas que han desencarnado, almas de muy baja vibración, almas que han transgredido mucho la Torá y que se han cargado mucho de energías negativas y que cuando desencarnan, vamos a poner, son almas malvadas, es decir, gente que ha sido malvada en el mundo encarnado, y al otro lado, en el otro mundo, no encuentran descanso en el lugar de las almas, vamos a ponerlo así. Y esas almas empiezan a buscar dónde entrar. Eso sería entonces como estos entes maléficos que tratan de entrar a una persona. Eso sí es posible, sí se da hasta dentro de lo que se estudia en la Kabbalah, pero no significa entonces que toda enfermedad psiquiátrica sea una posesión demoníaca. Puede ser que la mente de esa persona esté más vulnerable. Ahora, a la pregunta es, si a una persona con psicosis es válido hacer un exorcismo, la respuesta es que
tiene que ser evaluado por un experto, yo diría, de los dos ámbitos, un experto, un psiquiatra y también un cabalista experto en exorcismo, de manera que se pueda realmente llegar a concluir que en esa persona hay una posesión. Para evitar esta idea que todo el mundo que tiene psicosis entonces hay que hacer un exorcismo. Eso no. En el caso de que se llegue a determinar que sí hay una posesión, sí se puede hacer un exorcismo y por supuesto distintas tradiciones tienen su forma, el mundo cristiano tiene su forma y la Kabbalah también tiene su forma. Entonces hay que diferenciar con mucha precisión, con mucho cuidado y no hacer juicios rápidos. Entonces aquí es importante también diferenciar entre lo que son los demonios, los shedim, estas almas que atormentan y que buscan tomar posesión de un cuerpo. Hay que diferenciar eso con el ego personal o el yetzer hara, la inclinación al mal que tenemos todos, que puede estar en algún momento muy perturbado por una densidad emocional. Entonces hay que diferenciar eso. Y junto con esa pregunta venía esta otra que decía: ¿por qué los psicotrópicos ayudan con estos episodios de psicosis? Entonces preguntaba si los psicotrópicos duermen, entre comillas, a los demonios. No, los psicotrópicos no duermen a los demonios, ¿cierto? Porque los psicotrópicos ayudan a nivel químico, a nivel cerebral. Entonces, lo que es un ataque de un demonio, vamos a llamarlo así, es una realidad espiritual. Un ente maligno es una entidad espiritual. Un psicotrópico es algo químico, no hay compatibilidad vibratoria ahí para que el medicamento atonte al demonio. Entonces, si un psicotrópico hace efecto, es porque la persona tiene un trastorno más bien químico. Preguntaba cómo se puede ayudar entonces, y aquí podemos tomar lo que hemos estado hablando durante esta semana. La mejor manera de ayudar en este caso o en cualquier caso de cualquier enfermedad, y no solamente de enfermedad, de cualquier situación difícil de la vida de una persona, la mejor manera es ayudar a esa persona a fundamentarse en Elohim. Eso es lo mejor que uno puede hacer, ayudar a que la persona empiece a caminar de a poco, guardando estas instrucciones, porque recordemos que toda persona que se fundamenta en Elohim, lo que va a cosechar sí o sí es salud, paz y felicidad. Entonces ahí hay una ayuda muy concreta y por supuesto la ayuda médica que se requiera en el caso del ejemplo que ponía que daba la pregunta. Pero en todo caso, todo lo que es exorcismo, en el caso de que fuera necesario eso es algo muy complejo. De hecho, vemos en los escritos nazarenos como los mismos apóstoles, en algunos casos les era muy difícil o les era definitivamente imposible sacar algunos tipos de demonios, porque les costaba mucho, porque se requería, decía Yeshua, un gran nivel de conexión espiritual que te lo da el ayuno y la oración permanente. Entonces, podemos decir, para ir cerrando esta pregunta, que el ayuno de aquel que va a hacer el exorcismo, el ayuno, la oración, el manejo de los códigos de las letras hebreas,
y la unión de su conciencia con Yeshua Hay, Yeshua vivo, serían como los elementos que tendría que tener una persona para poder hacer ese tipo de trabajo. Por eso me refería que tanto en el mundo cristiano como en el mundo cabalista, las personas que se dedican a eso son personas especializadas en ese tipo de trabajo. Todos los trabajos espirituales que se hacen en verdad van a sacar al ego de su trono, ¿cierto? Lo pusimos como una metáfora que el ego está usurpando el trono de Elohim, está sentado donde no le corresponde. Y el ego buscará la manera de que uno no haga su camino espiritual. Y eso está perfecto, porque eso es lo que él tiene que hacer y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si en el fondo de tu corazón tú quieres hacer el trabajo y el ego te presenta obstáculos, tú solamente los saltas y no le das más vuelta, no dejes que tu mente empiece a pensar que a lo mejor tú no sirves para esto, no es el momento, o cosas a veces que uno empieza a pensar y que termina más como perturbado en ese sentido. Cuando los fariseos le preguntan a Yeshua acerca del ayuno, le contesta con la parábola del vino nuevo en odres viejos. ¿Qué tiene que ver la parábola con el ayuno? El vino nuevo en odres nuevos tiene que ver que el cambio de vida que vas a hacer tiene que estar dentro de una conciencia adecuada. El vino tiene otros códigos, el secreto, ¿cierto? Los secretos de la enseñanza, la palabra de Yeshua, cabalística, eso es el vino, el secreto. Pero ese secreto tiene que caer, ser vertido en una conciencia nueva. Porque si tú vas a abrirte a la enseñanza de Yeshua más profunda y hacer el camino de él, no puedes tener la misma conciencia que habías tenido hasta ese momento. Entonces significa, el vino va a representar ahí un nivel más profundo de conocimiento que tiene que ir acompañado con un nivel diferente de conciencia que el que has tenido hasta ahora. De lo contrario, se rompe esa vasija y se desparrama, se pierde ese conocimiento nuevo. ¿Los accidentes son causa y efecto? Sí. Es que los accidentes no son muy accidentales, son causa y efecto. La mayoría de las cosas que uno le llama accidente, ha habido algunas causas que fueron generando un efecto y sumando hasta que al final se produjo el accidente y uno le llama accidente y a veces uno, como le llama así, esa misma palabra lo lleva a pensar que uno no tiene ninguna responsabilidad en el evento. Entonces sí son ley de causa y efecto. Si Hashem es el dador eterno de felicidad y amor, el cual quiere que hagamos teshuvá, es decir, volver a él, ¿por qué envió la Torá codificada de manera tan compleja, llena de confusiones y que le dan entrada al ego muchas veces? ¿No habrá sido más fácil entregar algo más simple que no nos haya hecho separarnos tanto en diferentes religiones y tradiciones? Efectivamente, pues tú tienes toda la razón, porque la primera bajada de Moshe es con la Torá descodificada, absolutamente descodificada. Moshe traía todo listo. ¿Qué pasó? ¿Con qué se encontró Moshe cuando llegó abajo? Se encontró con el becerro de oro y, parte importante, adorando al becerro. No vamos a entrar en el código del becerro, ¿ya? Pero se encuentra con una realidad de conciencia del pueblo que no estaba a la altura de los secretos
descodificados. ¿Qué hace Moshe? Rompe las tablas. O sea, entonces se pierde. Por eso se dice que en ese momento, cuando bajaba Moshe, esa primera vez que venía con toda la Torá descodificada, ese era el momento que iba a venir la redención al mundo y la inmortalidad se iba a implementar desde ese momento en adelante. Estaba todo dado. Bueno, no se dio. Becerro de oro. Moshe rompe las tablas. ¿Qué hace Moshe? Vuelve a subir, intercede por el pueblo, le pide al Creador que no desecha a su pueblo, ¿cierto? Ora por él, y después ahí viene la segunda Torá, que es la Torá ya escrita, codificada, de manera que el primer regalo que Jehová Elohim le tenía al ser humano ahí listo, ahora dice, ahora tendrán que decodificarla, ya que no quisieron la Torá codificada, o sea, descodificada, ahora la voy a codificar para que a través, y entiende bien esto, a través del proceso de su decodificación vayan elevando su conciencia para conocerme. Es decir, la decodificación de la Torá se nos fue dada para elevar nuestra conciencia. Esto es muy, muy importante. El hecho de decodificar la Torá, de hacer el ejercicio de decodificación de la Torá, está en el plan divino para que el ser humano eleve su conciencia. Por eso la codificó. Para que a través de ese ejercicio de descodificarla, pudiésemos limpiar la tremenda clipá que se generó con lo que se llama el becerro de oro. Entonces, no importa, por eso decía el otro día, no importa que tú no te sepas todo. El proceso de decodificación, el ejercicio de decodificación de la Torá en sí mismo es un ejercicio que libera energías negativas, y específicamente las energías negativas asociadas con lo que se llama el pecado del becerro de oro. ¿Cuáles son los demonios más resistentes y poderosos que son difíciles de echarlos fuera? El de la duda, que va asociado con el del miedo. Bueno, son los demonios del becerro de oro, que son el mal de ojo o la envidia, la mala boca, hablar mal del prójimo, y la sexualidad desordenada, la sexualidad sin compromiso de amor por la pareja. Cada uno tiene también su talón de Aquiles. Entonces, ¿cuáles son los más fuertes? A lo mejor yo soy una persona que voy a ser mucho más débil por ejemplo, por el mal de ojo, en el sentido de ser muy envidioso, y a lo mejor otra persona va a ser muy chismosa y va a tener tendencia a estar hablando mal del prójimo. Bueno, los demonios van a tener en el fondo la fuerza dependiendo de nuestra debilidad también. Por eso, dentro del trabajo espiritual hay que ir descubriendo cuáles son sus fortalezas y debilidades. ¿Por dónde está más débil la muralla? Entonces, bueno, a lo mejor soy muy envidioso. Ya, entonces hay que reforzar ahí, porque uno sabe que por ahí va a venir más el ataque del Satán. ¿Elohim nos da el tiempo de vida, ni un día más, ni un día menos? ¿O podemos alargar nuestra vida entregándonos al Creador y siguiendo a Yeshua? Uno tiene su tiempo para vivir en este mundo. Más que alargar tal vez
los días, lo importante es cómo vivir los días que tengo. Es decir, los días que ya estoy viviendo, realmente los estoy viviendo fundamentado en Él. Podría ser, si es que te asigna una misión diferente, que también te asigne más días. ¿Podrías hablar un poco de esta forma que tenemos de entender como bien y el mal? ¿En el árbol de la vida también existe esa polaridad o es solo del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cómo puedo entender este mundo sin polarizarlo? ¿Tendríamos que empezar a expresarnos de otra manera sin usar la palabra malo o bueno? La clave está en el árbol de la vida, que es un sistema de 3. Lo bueno y lo malo tiene que ver con desechar el equilibrio. El bien y el mal la entendemos así porque justamente lo que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal carece del pilar central. El ego, ¿por qué vemos la vida así? Porque el ego funciona de esa forma. El ego no funciona de manera trina, funciona de manera dual. Entonces, de ahí viene nuestra tendencia a ver entre bueno y malo. En el árbol de la vida no hay esa polaridad, hay una trinidad, hay 3 ejes. Existe, sí, un pilar derecho asociado al dar, un pilar izquierdo asociado al recibir, pero hay un pilar central en que une el dar y el recibir. Entonces, el árbol de la vida no es polar, es un árbol de 3. Y de hecho, eso es muy importante porque lo que caracteriza al linaje de Israel son los 3. De hecho, lo que se tradujo como pueblo elegido es una muy mala traducción. Am Segulá es el pueblo del Segol. El Segol es una vocal, vamos a llamar, que tiene 3 puntitos. Esos 3 puntos están indicando los 3 pilares del árbol de la vida. Entonces, todo lo que es la espiritualidad de Israel es trina, es el pueblo de los 3 pilares. ¿Cómo hace Israel o cuál es la conciencia que se llama Israel? Es que de esta polaridad también saca un pilar central que es el equilibrio entre las dos cosas. Logra equilibrar las dos cosas. Eso es Am Segulá, el pueblo de los 3, el pueblo del Segol. Entonces, nuestra tradición, nuestro linaje tiene 3 columnas. No tiene 2 y no tiene 1. La estructura energética de Israel es trina, son 3 pilares en los cuales la energía se va moviendo dentro de 3 pilares. Entonces el árbol de la vida no es dual en ese sentido y tampoco es una columna central, sino es la integración de las 3 en un eje central. ¿Cómo puedo entender este mundo sin polarizarlo? Tienes que ir al equilibrio, al pilar central, justamente. Si te olvidas del pilar central, vas a polarizarlo, bueno o malo. Entonces, lo que justamente el camino del árbol de la vida es cómo tú integras esas 2 energías en una. Por ejemplo, esto que el ego le llama malo, esta circunstancia, puede tener algo bueno, dices tú. Puede tener algo bueno, le voy a encontrar lo bueno. Entonces, eso malo lo unes con lo bueno que hay y vas a sacar un producto nuevo. Y es el equilibrio entre esas 2 y ese es el eje central. ¿Es posible que puedas explicar
explicar otra vez el significado de la traducción del pueblo elegido o Am Nifyar y el significado de Am Segulá? He escuchado muchas veces a los judíos decir que son el pueblo elegido. ¿Es ese un malentendido de las escrituras? Hemos visto que las interpretaciones son múltiples, ¿cierto? Diferentes escuelas pueden interpretar la Torá de acuerdo a cómo van deduciendo algunas cosas. Por ejemplo, yo puedo interpretar desde lo literal, o desde la deducción, o de lo simbólico, o desde el secreto. Entonces, efectivamente, dentro de podríamos decir, escuelas, se ha traducido como pueblo elegido Am Segula. Y se generó una conciencia como que el pueblo de Israel, la raza, podríamos decir, la sangre, era un pueblo elegido en términos incluso un poco superior al resto. Incluso hay algunas escuelas que dicen que el alma del judío es superior a las otras almas. Esas son interpretaciones que van dando las distintas escuelas. Desde el punto de vista cabalístico, este Am Segulá es lo que expliqué delante, que es el Am Segol. Es el pueblo del Segol, el pueblo de los tres. ¿El pueblo de los tres qué? De los tres pilares, el pueblo del árbol de la vida. El pueblo que logra hacer el equilibrio entre el polo positivo y el polo negativo para que la luz se encienda en la bombilla de la luz. Esa es la idea, ese es Am Segula. No tiene que ver con, de acuerdo a la Kabbalah, con una elección porque ustedes son mejores. Eso es lo que no es desde esta tradición, no solamente nazarena, sino cabalística. Por eso Israel se considera una conciencia. La conciencia justamente de aquellos que quieren encender el árbol de la vida, que quieren ir haciendo el camino de los tres. Esa sería la visión cabalística de este pueblo elegido. ¿Tendríamos que empezar a expresarnos de otra manera sin usar la palabra malo o bueno? Las palabras malo o bueno en sí mismas no son ni malas ni buenas. Lo malo o bueno, o lo malo podríamos decir, es que uno haga ese juicio y saque una foto y deje eso como fijo. Entonces tú dices, esta circunstancia es mala. Entonces ahí tú ya lo dejaste estático, esto es malo. A lo mejor puede ser adverso y objetivamente puede ser una circunstancia adversa, lo que le llamamos malo, muchas veces algo adverso. Yo creo que es mejor hablar de algo favorable o algo adverso, podría ser. Pero si ya le llamas malo o bueno, tienes que saber que la vida no es ni mala ni bueno, sino que lo que tú tienes que hacer es integrarla. Entonces, más que desechar esas dos palabras, es entender que no son ni malo ni bueno absoluto. Me gustaría compartir con mis seres queridos este conocimiento y leyes maravillosas que hemos ido aprendiendo, pero me cuesta encontrar la forma de introducir el tema a veces. ¿Cómo podría iniciar el tema en una reunión familiar, por ejemplo? Tendrías que ver si las personas que están en esa reunión tienen un mínimo de interés. Dice Yeshua una frase que es dura, pero que es muy sabia, que las perlas no se dan a los cerdos. Entonces es una palabra dura, pero que tiene gran sabiduría. Ahí tú tienes que manejar lo que estábamos hablando, el justo equilibrio entre tu gesed, que es tu deseo de compartir esta enseñanza, y tu rigor, que te va a decir, no, sabes que no es el momento, no es el lugar, no son las personas, no hay una disposición. Entonces yo creo que ahí tendrías que tener
estar muy centrada, muy en equilibrio. Tener siempre el deseo de compartirla no significa que uno tenga que compartirla en ese momento. Vas a tener que evaluar esas cosas porque, ¿qué dice el maestro? Que si das perlas a los cerdos, no solamente se pierden las perlas, sino que ¿qué hacen los cerdos? ¿Qué dice? Después se vuelven contra ti. Entonces no es solamente que la persona no esté en el momento de recibirla, sino que se pueden ir contra ti en el sentido que no querían escucharla y finalmente incluso puede producirse un distanciamiento porque no era el momento. De ahí que es tan importante lo que estábamos hablando del árbol de la vida, del eje central, en este caso el Tiferet, el equilibrio entre el Gesed y el Geburah es el que te va a dar el perfecto tino, tacto, para saber si es el momento de entregar esa información. ¿Los accidentes no son también parte del plan de Elohim? Como parte de la causa y efecto, sí, claro que sí, porque la causa y efecto es parte de la mente divina, pero si es que tus causas fueron siempre dentro de la Torá, es muy posible que ese accidente no hubiese ocurrido. Hay realidades paralelas en el fondo. Si uno va por la vida inconsciente, haciendo causas, generando causas inconscientemente, en algún momento va a venir un accidente, por ejemplo, porque en el plan de Elohim está ese accidente para que tú tomes conciencia. Pero si tú ya has tomado conciencia de antes, ¿para qué viene el accidente? El accidente tiene un sentido, que es hacer despertar la conciencia a una realidad. Entonces, si uno va de manera inconsciente, el accidente entonces aparece como oye, detente y mira lo que pasó. Pero si tú vas de manera consciente, ese accidente no tiene por qué estar. Pero ambas opciones están dentro del plan divino. El plan divino tiene muchas opciones. ¿En la Kabbalah se permite enseñar tanto a hombres como mujeres o hay alguna restricción? Hombres y mujeres, claro que sí. Por lo menos en la Kabbalah nazarena. La Kabbalah nazarena se considera, por supuesto, que la mujer tiene las condiciones para enseñar. De hecho, la mujer tiene una sintonía mayor con el mundo espiritual. Entonces no habría ningún problema que una mujer enseñara. No es una restricción. Hace 1 año y medio mi pareja se quitó la vida por una depresión no revelada. ¿Tendrá la posibilidad de reparar su alma? ¿Cómo puedo ayudarlo desde acá? Mira, Elohim es amor y misericordia y como veíamos siempre va a dar una posibilidad, siempre. Él siempre está dando la posibilidad. Vivimos sumergidos en la posibilidad de reparar. Eso es lo que se llama la misericordia. Entonces no tengas ninguna duda que dentro de su plan para él está darle una posibilidad de reparación. ¿Cómo lo puedes ayudar? En tus meditaciones puedes hacer un envío de luz hacia él o de oración con la intención entonces de que él pueda tomar esa luz que tú le envías y pueda ocuparla en su proceso de crecimiento que está haciendo al otro lado. No voy a llamar de reparación, porque la reparación se hace aquí, pero al otro lado hay un proceso de conciencia que el alma tiene que hacer. Entonces en ese sentido sí puede ayudarle mucho.
va a requerir primero que salga del estado emocional en el cual o el cual lo llevó a hacer lo que hizo, y después hacer su teshuvá desde en ese mundo en el cual está ahora. Entonces requiere mucha luz, especialmente la gente que se suicida necesita mucha luz. Al inicio de que me llegó este conocimiento, traté de compartirlo con otros, pero no lo logré, al contrario, alejé a las personas. Apenas voy entendiendo que la forma es aplicarlo en mi vida, no pregonar. El ejemplo es la mejor manera. Este conocimiento es para quien esté listo, y querer forzar a otros los puede retrasar y sale peor. Sí. Bueno, la Kabbalah es un conocimiento que durante mucho tiempo estuvo guardado o era enseñado a un grupo más selecto de personas, no porque la gente no quería compartirlo, sino por lo que estamos conversando ahora. Es un conocimiento que no siempre de primera es fácil de entenderlo, por una parte, y por otra es un camino de transformación. Y camino de transformación es lo que comentamos al principio, es un combate contra el ego. Y hemos visto muchas veces en nosotros mismos y también en nuestro entorno que cuando uno empieza un camino espiritual, sale lo peor de uno, muchas veces. Porque esa energía que está dentro de uno, que está tranquila cuando uno está en automático, cuando sales del automático, sale feo. Y uno encuentra cosas que a uno no le gusta. Entonces, por eso mucha gente rechaza la Kabbalah por una parte. Y por otro, que lamentablemente, hoy día justamente veía unos videos. Era muy interesante el video. Estaba hablando de las raíces hebreas. Pero llega un momento que dice, por ningún motivo se metan con la Kabbalah, porque eso es del demonio, y eso, por favor, arrepiéntanse y purifíquense, porque los que han estado escuchando las enseñanzas de la Kabbalah. Entonces, eso es una ignorancia. Eso es una ignorancia. La Kabbalah es lo que enseñó Abraham, Moshe, Yeshua. Entonces, bueno, todo eso también va generando a veces como prejuicios. Tú dices, yo estoy estudiando Kabbalah y a veces, eres judío, o eso, cuidado con eso porque un poco energías negativas. Entonces también eso puede afectar cuando uno va a hablar. Yo creo que lo que tú has dicho es uno de los principios principales. Más que estar predicando de la Kabbalah, es que la gente vea que la Kabbalah te ha transformado. Y que la gente llegue a la Kabbalah porque quiere, vamos a llamar en buen sentido, envidia tu estado de salud, de paz, de felicidad, y dice, yo también quiero. Bueno, ¿qué es lo que tienes tú? Bueno, yo estoy estudiando la Kabbalah de Yeshua y eso me ha hecho que yo transforme. Eso yo creo que es lo mejor. ¿Cuál es el rol de María Magdalena en la Kabbalah nazarena? María Magdalena, o Miriam de Magdala, tiene varias cosas interesantes en realidad. Primero voy a decir que no era la esposa de Yeshua como sale en algunos cuentos o en algunos libros. Por lo menos en la Kabbalah nazarena no aparece como tal. Lo que sí aparece es que Miriam de Magdala hizo un tremendo trabajo de teshuvá, de purificación y de iluminación de sus 7 sefirot de Gesed HaMalhut, que está codificado con la salida de 7 demonios, ya que estábamos hablando al principio de los demonios. Miriam de Magdala hace un tremendo trabajo espiritual en su sefirot de la manifestación, que se llama, de Gesed HaMalhut, es decir,
ella logró el número 7 de la perfección, por una parte. Entonces tenemos eso. Segundo, es la primera discípula que ve a Yeshua resucitado, lo cual es un gran honor, pensemos humanamente hablando nomás, que se registre en el Evangelio de Yohanan que ella es la primera que tiene la experiencia de Yeshua resucitado, es porque tiene que haber tenido una frecuencia vibratoria tan elevada para poder sintonizar con ese momento. Piensen que él ni siquiera había subido al Padre todavía, dice Yeshua, es decir, prácticamente en un estado de luz pura recién resucitado, y ella tiene la posibilidad por su conciencia de tener esa experiencia. Además, ella, al tener esa experiencia, lo reconoce, no tiene la duda en su mente, ella lo reconoce, se lanza a los pies de él. Además, ella había estado ya en la cruz también acompañando al Maestro, es decir, tenía una emuná y una valentía grande para poder acompañarlo hasta el final. Entonces, eso es lo que se ha conservado principalmente de Miriam de Magdala. Entonces, tiene un rol importante en ese sentido. Muchas gracias por sus preguntas que permiten enriquecer mucho esta comunidad.